Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Que el Señor les bendiga nuevamente en esta noche. Amén. Leemos en el libro de los Romanos capítulo 1, versículo 14 en adelante. Libro de los Romanos capítulo 1, versículo 14 en adelante, que dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Santo. Aleluya, gloria a Dios. Cuando leemos el libro a los Romanos, encontramos muchas características importantes de la predicación del apóstol Pablo. Una de esas características es la obligación que él siente y la responsabilidad que surge dentro de él de dar testimonio de aquel que se le apareció en el camino a Damasco. Y por eso es que cuando él habla, él dice: a sabios y a no sabios, a griegos y a no griegos, soy deudor. ¿Y de qué le debe él a ellos? Le debe la palabra de salvación. Aleluya. Porque Dios sujetó al mundo al pecado para que el sacrificio de Jesucristo fuera efectivo en todo aquel que deposita su confianza en Cristo Jesús. Aleluya. Pero no solamente dice eso. Él dice: y yo soy deudor de llevarles a ustedes la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio. Aleluya. Y entonces, ¿por qué él no se avergüenza del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Santo. Amén, Señor. Y dice al judío primeramente, pero también al griego. Y es bien importante porque esa devoción que siente el apóstol, ese deseo de comunicar las nuevas del evangelio a todo el mundo, por eso es que dice a judíos y a griegos, o sea, a todos, surge de la necesidad que él ve en el mundo de salvación. El mundo necesita una salvación y el único que él entiende que lo puede proveer es Jesucristo. Aleluya. Y nosotros creemos también lo mismo. Pero ¿por qué fallamos en esa encomienda? Porque Pablo dice: yo tengo que hablarles del evangelio de Jesucristo, porque yo no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. Pero ¿habremos algunos de nosotros que nos avergoncemos del evangelio de Jesucristo? Alaba. Esa es una pregunta que cada uno de nosotros se debe hacer. Pero con palabras nada más no se resume el asunto. Si tú dices que tú no te avergüenzas del evangelio de Jesucristo, la pregunta que sigue es: ¿por qué entonces no das testimonio de él?
Alaba. Ouch. Y ahí es donde comenzamos a pensar y a meditar qué es lo que nos impide dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Porque el testimonio del Evangelio de Jesucristo no está necesariamente en Jesucristo. Porque Jesucristo fue concebido sin pecado y vivió una vida sin pecado y entregó su vida en rescate por todos nosotros. De manera que Jesucristo no tiene nada de qué avergonzarse. Sin embargo, persiste la pregunta, ¿por qué entonces no lo comunicamos? Y la respuesta siempre está en nosotros. Y buscad la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahí es donde radica verdaderamente el problema. Y no es que seamos santos de la forma que el mundo entiende. Es que seamos personas honestas y sinceras, que seamos representantes del Evangelio de Jesucristo, que nos conduzcamos en este mundo de una manera piadosa, como el apóstol dice que tenemos que comportarnos. Porque si nos comportamos de una manera de la cual aún nosotros mismos nos avergonzamos, entonces ¿cómo vamos a predicar el Evangelio de Cristo? Si nos avergonzamos, porque predicar del Evangelio de Jesucristo sería hablar mal de nosotros mismos. Ahí es que radica la dificultad. Porque el que se siente haber entrado en un estado de gracia no se avergüenza del Evangelio y habla con presteza del Evangelio de Jesucristo, con autoridad, porque el Evangelio de Jesucristo es poder para salvación. Aleluya. Y lo cree, y lo siente, y lo vive. Aleluya, gloria a Dios. Cuando usted vive el Evangelio de Jesucristo, usted sabe que es un Evangelio de poder. Amén. El problema es cuando no vivimos conforme al Evangelio de Jesucristo. Cuando vamos a orar y cuando vamos a presentar alguna petición al Señor, decimos en nuestra mente, yo le voy a pedir esto a Dios, pero yo sé que Dios no me lo va a dar. Santo. No me lo va a dar porque son tantas las cosas y tantas dificultades. Pero yo se lo voy a pedir por si acaso. Hermano, y con Dios no hay por si acaso. Porque en Dios es el sí, sí y el no, no. Si usted va a pedirle a Dios algo, a ver si Dios se lo concede, no pida, no pierda el tiempo. Porque el Evangelio y las peticiones que le hacen a Dios hay que hacérselas creyendo. Amén. Que Dios es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan quiere decir que Dios le da premio a los que lo buscan. Que Dios le da bendiciones a los que lo buscan. Eso es, gloria a Y si Dios. usted no cree eso, entonces, hermano, ¿dónde usted está parado? Fíjate dónde tú estás parado. Fíjate cuál es tu relación que tú sostienes con Dios. Y no estamos aquí juzgando a nadie, porque la palabra dice, tú que juzgas y haces lo mismo. Eso es. Por eso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero señalamos las situaciones que entendemos que pueden afectar la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y una de ellas es nuestro testimonio. Aleluya. Cuando usted quiere un testimonio de un cristiano derrotado,
usted sabe que es un evangelio que no sale con poder. Porque usted no puede predicar un evangelio donde usted se avergüenza del evangelio. Porque en realidad la vergüenza no es del evangelio, la vergüenza es la suya. Porque no vive conforme a los postulados del evangelio de Jesucristo. Pero es peor, porque no son reglas y mandamientos que tenemos que obedecer. Es la transformación que Cristo debe efectuar en nuestras vidas para reflejarlo a Él. Santo. Para poder decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Aleluya. Pero cuando Cristo no vive en nosotros, ahí es que empiezan los problemas. Ahí es que empiezan las dificultades. Porque nosotros nos enfrentamos con la ruda realidad de que no somos perfectos. Aleluya. De que fallamos. De que tenemos muchas dificultades. Muchos problemas. De que divagamos en nuestro pensamiento. De que no somos fieles. Y cuando usted no se considera fiel, ¿cómo usted va a defender una causa, cualquiera que esa causa sea? Porque usted se va a sentir como un hipócrita. Y los que hemos leído la palabra de Dios, sabemos lo duro que el evangelio le da a los hipócritas. Por lo tanto, cuando nosotros nos colocamos en ese lugar, no es un lugar, como decimos en verdadero español, confortable. Que en realidad lo que quiere decir, no nos sentimos cómodos. No nos sentimos cómodos porque nos sentimos impostores. Porque estamos tratando de ser quien en realidad no somos. Hermano, y si cosa es difícil, es tratar de ser quien nosotros no somos. La palabra de Dios dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero hermanos, nosotros no caemos en las manos de un Dios vivo para perjudicarnos. Porque Dios es nuestro Padre. Y todos nosotros sabemos que somos pecadores y diariamente pecamos. Porque no hemos llegado a la perfección que hay en Cristo Jesús. Y sabemos que llevamos el pecado, como dicen públicamente por ahí, entre cuero y carne. ¿Por qué? Porque tenemos este cuerpo de carne sacrificado al pecado. Y que la Biblia dice que el último que será redimido será nuestro cuerpo. Fíjense, hermano, nos lo dejan para último. De manera que nosotros sabemos, a medida que estudiamos la palabra, a medida que buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas, que en nuestro cuerpo no radica el bien. Por eso es que Pablo dice, el bien que quiero hacer no hago lo malo. Hermano, ¿y cuántos de ustedes no se han visto en esa situación? Todos nos hemos visto en esa situación, que queriendo hacer una cosa buena, en realidad lo hacemos peor. Pero el problema no está en hacerlo peor. El problema está, o la bendición está, en que nos demos cuenta, porque así tenemos oportunidad de arrepentirnos. Aleluya. Aleluya. Así tenemos oportunidad de confrontarnos a nosotros mismos y darnos cuenta, como dice la palabra, mira tú dónde estás parado. Amén. ¿Estás parado sobre la arena o estás parado sobre la roca? Y nadie debe buscar en dónde estamos nosotros parados, porque en realidad eso no trae nada de bendición. La bendición la trae
cuando tú mismo te das cuenta dónde tú estás parado. Aleluya. ¿Y por qué? Pues porque si tú sabes que tú estás parado en la arena, tú mismo te mueves a la piedra. Nadie te lo tiene que decir porque ya tú te diste cuenta. Ese es el problema. Hay que darse cuenta. Cuando caemos en cuenta, pues entonces nos estudiamos a nosotros mismos y vemos nuestras debilidades y nuestras flaquezas y vemos que no somos tantos fetitos como dicen por ahí, tan fuertes como nosotros nos creemos. Por eso es que el apóstol dice, yo no me preocupo por eso, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la fortaleza mía no procede de mí, procede de aquel que murió por mí. Santo. Procede de aquel que me salvó, de aquel que siendo aún pecador, murió por mí, por amor. Porque me amó desde antes de la fundación del mundo, para que yo fuera familia y hijo del Dios vivo. Aleluya. Y eso nos llama la atención. Y volvemos a preguntarnos, ¿no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios o porque yo no lo represento? Y esa es en realidad la dificultad. Amén. Porque vivimos un evangelio muerto. Un evangelio donde el poder de Dios no se manifiesta. Porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Por lo tanto, Dios no puede estar en un evangelio muerto, porque Dios tiene que estar en un evangelio vivo. Y el evangelio va a ser vivo en nosotros cuando nosotros vivamos en él. Aleluya. Por eso que dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Aleluya. Y para mí, el morir es vivir y el vivir es Cristo. Santo. Por eso es que el apóstol Juan nos dice en su carta, hijitos, no améis al mundo. El que ame el mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, y es porque los deseos de la carne, los deseos del mundo, no son los deseos del Espíritu de Dios. Porque el mundo ha caído. El mundo ha sido relevado de la presencia de Dios. Aunque el mundo y nosotros seremos redimidos, pero en estos momentos el mundo no refleja a su Creador. Como nosotros, si no estamos bajo la presencia de Dios, no reflejamos a nuestro Creador. Y por eso es que vivimos en muchas ocasiones avergonzados. Por eso es que el apóstol le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, porque hay obreros que tienen de qué avergonzarse y no se avergüenzan. Hay obreros que tienen de qué avergonzarse y se avergüenzan. Y hay obreros que no tienen de qué avergonzarse. Santo. Y la pregunta inmediata está, ¿en qué categoría te encuentras tú? Yo no la voy a dictar. Esa categoría la vas a escoger tú cuando te hagas un examen propio de cuál es tu relación con tu Redentor. Bendito el Señor, aleluya. Porque un evangelio donde la persona ha hecho cosas que tiene que avergonzarse y no se avergüenza, es un evangelio que profana el propósito del evangelio.
Porque la gente le va a decir lo que uno ha escuchado tantas veces. Ese está predicando el evangelio en calzoncillos, en ropas menores. Porque sus obras no van conforme con lo que dice. Aleluya. Y todos nosotros hemos escuchado eso. Y sabrá Dios cuántos de nosotros en alguna ocasión hayamos estado en ese estado. Porque no somos inmunes. Aleluya. Aquí nosotros no somos mejores que nadie. Somos tan seres humanos como todos los demás. Y pecamos y tenemos fallas y tenemos dificultades y tenemos problemas. Entonces, ¿de dónde sale la dificultad? Cuando hay hermanos que tienen de qué avergonzarse y se avergüenzan, es el problema que estamos trabajando en esta noche. Porque cuando usted tiene algo de qué avergonzarse con respecto al evangelio, usted se limita a hablar de él. Usted ni menciona, porque sería como mencionar la soga en casa del horcado. Y todos nosotros sabemos ese refrán que dice: no menciones la soga en casa del horcado. Porque estamos en esa condición. Y como esa condición nos avergüenza a nosotros mismos, no hablamos del evangelio del poder de Jesucristo, porque ese poder no se refleja en nuestras vidas. Aleluya. Cuando el poderoso evangelio de Jesucristo se manifiesta en nuestra vida, nosotros predicamos un evangelio de poder. Santo. Este evangelio tiene poder porque a mí me transformó. Santo. Aleluya. Porque a mí me cambió. Porque yo anduve perdido y Cristo me salvó. Aleluya. Aleluya. Pero cuando yo sigo extraviado, desilusionado, no puedo hablar de un evangelio de poder. Ya mis oraciones no son las mismas. Ya mi deseo de participar en la iglesia no es el mismo. Ya mi deseo de participar en actividades grupales y donde yo tenga que dar la cara no me llama tanto la atención, porque no es el evangelio. La vergüenza viene de mí mismo, que predico el evangelio y no lo sigo. Hermano, y es importante que despertemos esa realidad, porque nos conviene. Porque si seguimos en esa conducta, vamos a estar todo el día y toda la noche arrepintiéndonos, pero no cambiando nuestra condición. Entonces, ¿de qué vale que nos arrepintamos todos los días si continuamos cometiendo el mismo pecado constantemente? Si continuamos en nuestra flaqueza, si no engordamos por más que comemos, por más que venimos a la iglesia, seguimos vacíos. Hermanos, y en muchas ocasiones decimos: yo vengo a la iglesia a adorar a Dios. Pero la gente cree que venir a la iglesia y sentarse en el asiento es adorar a Dios. Eso es sentarse en el asiento. Le voy a poner un ejemplo. Es como si usted fuera a un comedor y le sirven muchos platos de comida y usted se sienta en el asiento y mira el plato y después de media hora se levanta y se va y ni lo tocó. ¿Usted puede decir que comió? La comida estaba allí, pero tú no la tocaste. Pues eso mismo sucede aquí. Porque mucha gente dice que esta parte en la que yo estoy es la más importante del servicio. Hermano, y usted vino a adorar a Dios y ahora usted lo que hace es escuchándome a mí, no está adorando a Dios. Usted está adorando a Dios cuando usted canta, cuando usted alaba, cuando usted dice gloria a Dios, bendito Señor.
ahí es que usted lo está adorando. Gloria a Y Dios. por eso es que esta parte viene después de la adoración. Porque ahora, después de usted haberle mostrado su gratitud al Señor, su servicio al Señor, su deseo de estar con el Señor, usted quiere que el Señor le hable. Amén. Amén. Y usted Aleluya. entiende que el Señor le va a hablar a través del predicador. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Si usted no adoró, si usted ni siquiera prestó atención, ¿qué usted cree que Dios le pueda decir? Pues lo que siempre ha dicho, ustedes no lo han oído. Yo quiero que busquen más de mí, acércate más a mí, busca más mi rostro. ¿Usted viene aquí a escuchar eso? Si eso Dios no se lo tiene que decir. Usted debería darse cuenta de eso. Porque todos se dan cuenta de eso. Porque cuando usted está enamorado, sin alusiones personales, pues usted hace las cosas propias de un enamorado. Una visita por aquí, una florcita por allá, un qué sé yo qué, una invitación a salir a comer algo, a tomar café, qué sé yo. Usted hace las gestiones. Pues en la iglesia sucede lo mismo. Cuando usted viene a la iglesia, usted hace las gestiones. ¿A qué usted vino? A adorar a Dios. Bueno, pues adóralo. Eso es, gloria a Dios. Porque aquí no han mandado a callar a nadie que esté adorando a Dios. Santo. Nadie, no hemos tenido esa dificultad todavía. Claro, con eso no quiere decir que aquí no adoremos a Dios, lo adoramos. Pero que no mandamos a callar a nadie. Porque nosotros entendemos que la adoración, además de ser un acto grupal, es algo personal. Aleluya. Porque usted adora a Dios conforme a lo que usted entiende cuánto vale Dios para usted. Gloria a Dios. Si usted cree que Dios no ha hecho nada por usted, ni que podrá hacer nada por usted, pues usted se sentará ahí y mirará a ver lo que los otros hacen. Aleluya. Tan fácil como eso, porque usted va a decir, como le pasaba a los griegos, que tenían un altar al Dios no conocido, porque ese es su Dios, el Dios no conocido, porque usted no lo adora. Ni usted conoce a Dios, ni usted es conocido por Dios. Aunque claro está, todos sabemos aquí que somos conocidos por Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque dice la palabra que a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fueran hijos de Dios. Aleluya. Gloria a De Dios. manera que nosotros sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios. Que ese deseo de venir a la iglesia, de cantar, de escuchar su palabra, de orar, no surge necesariamente de nosotros, sino surge del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Y por eso es que nosotros debemos mantener esa conexión con el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Santo eres. Porque nosotros decimos que venimos a la casa de Dios. Pero hay algo que usted debe saber. Usted es el que trae a Dios a esta casa. Amén. Porque Dios vive en su corazón. Y Aleluya. cuando usted llega aquí, no llegó solo, llegó con Dios. Porque Dios no lo abandona. Santo eres. Dios no deja su casa vacía. De manera, hermanos, que un evangelio derrotado no es derrotado por el poder del evangelio mismo. Es derrotado por la seriedad que nosotros tratamos el evangelio. Por la seriedad con que nosotros nos sentimos consagrados con el evangelio. Por la fe que nosotros hemos puesto en la palabra del evangelio. Por la fe que hemos puesto al creer en Dios. Gloria al Señor. Que le creemos a Dios, que Él obrará en nuestro favor. Y cuando creemos, vivimos un evangelio que es poder de Dios.
Amén. Aleluya. para salvación. Poder de Dios para sanidad. Poder de Dios para romper las acechanzas de Satanás. Amén. Los tratos del maligno. Para vencer las dificultades cotidianas de día a día. Por eso es que Él dice: yo voy a llevarles el Evangelio, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio no tiene ningún problema. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El problema está en los cristianos que viven derrotados, que no viven satisfechos con la vida cristiana que ellos están viviendo. Con los cristianos que definitivamente saben que están mal delante de Dios, pero no le quieren poner remedio. Se conforman. No están tan apretados. No se sienten tan atribulados. Y dejan que el tiempo pase y pase. Y se olvidan de que, como Pablo, ellos son deudores de las almas que van sin salvación. Ellos tienen contacto con muchas personas que necesitan escuchar la palabra de aliento del Evangelio, que necesitan escuchar del poder de Dios transformador en las vidas. Pero ¿qué poder transformador puede predicar usted si usted no ha sido transformado? Si usted no ha permitido que el poder de Dios lo transforme. Es un hueso duro de roer, pero es un hueso que tenemos que comer, porque es un hueso que habla de obediencia. Porque en el Evangelio lo que importa es la obediencia. Si no obedecemos las palabras de Dios, viviremos vidas derrotadas, porque seremos desobedientes. Porque el que no es obediente es desobediente. Son solamente dos opciones. No hay neutro. O está o no está. Y la pregunta que salta a la mesa: ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir en una condición perdiendo el tiempo? ¿No recibiendo las delicias del reino de Dios? ¿Viviendo una vida miserable? ¿Una vida mediocre? Cuando que tú podías vivir una vida llena del poder de Dios transformador en tu vida. Ver a tu familia ser redimida por el Salvador. Recibir la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Hace un momento cantábamos que el Señor mandara su fuego. Hay mucha gente que dice: no, es que el fuego, si Dios manda fuego nos va a quemar. Lo que pasa es que el fuego del que nosotros hablamos no es ese fuego. Es de las lenguas de fuego que aparecieron en el aposento alto. Santo. Que dice que aparecieron lenguas como de fuego que se posaban sobre cada uno de ellos. Aleluya. Ese es el fuego que nosotros pedimos. Aleluya. Gloria a Cristo. El otro fuego lo podemos prender nosotros. Reunimos 4 pedazos de leña y le echamos un poquito de gasolina y le pegamos un fósforo. Ese fuego lo tenemos. El que necesitamos es el fuego que desciende de lo alto. Santo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y ese es el fuego Gloria al Señor. que nosotros pedimos. Claro, el que vive en otro planeta no lo entiende, ni lo comprende, ni le importa. Pero a nosotros sí nos importa. Amén. Amén. Porque nosotros lo pedimos y tenemos un corito que dice: manda fuego, Señor, y avívanos con tu poder. No dejes que Satanás. Hermanos, y eso es lo que nosotros queremos: ser avivados con el poder de Dios. Porque el poder de Dios es vida. Y dice: yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. No vivas miserablemente. No tienes que vivir miserablemente en este mundo lleno de pecado y lleno de maldad y enfermedad. Tú puedes vivir una vida lleno de la gracia de Dios, Amén. permitiendo
que la transformación de la palabra de Dios se efectúe en ti. Aleluya. Por eso es que es tan importante nosotros meditar en esa palabra. Procuraré presentarme a Dios aprobado como un obrero que no tenga de qué avergonzarse, o como un obrero que se avergüence, o como un obrero que no tenga de qué avergonzarse. Alabado sea el Cordero. Aleluya. Indiscutiblemente, hermanos, diciendo la realidad, hay ocasiones en que tenemos cosas de que nos tenemos que avergonzar. Pero ese no es el problema. El problema es avergonzarnos y pedir perdón. Porque la gracia de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. El problema es cuando lo ignoramos, cuando no nos damos cuenta de nuestra condición. Cuando usted sabe que usted tiene presión alta, usted se mide la presión, usted se toma las pastillas de la presión, usted se cuida, usted va al médico. Porque si usted no lo hace, pues está viviendo, como dicen por ahí, la vida loca. Si usted no cuida su diabetes, si no se mide el azúcar, si no controla los brotes de azúcar en su vida, usted sabe que a la larga le van a cortar las piernas, las manos, se va a quedar ciego, etcétera. ¿Usted quiere vivir ciego a esa realidad? No, pues en la vida espiritual es lo mismo. Si usted sabe que usted necesita enmendar su vida, reconocer los caminos del Señor, hágalo. Porque el Señor no está para condenar. Él dice que yo he venido para que tenga vida. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aprovéchese eso. Aleluya. No hay condenación para los que están en Cristo. Busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cojamos más en serio las palabras del Evangelio y no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Que el Señor les bendiga en esta noche. Aleluya.